Hola, bienvenidos al cuarto bloque del curso de PISO. Hi, welcome to the fourth part of the floor course. Ya vimos las técnicas básicas, los contenidos completos y los escapes. We've already seen the basic techniques, the full content, and the escapes. Ahora vamos a ver los encadenamientos. Now we will see the chain techniques. En japonés, renraku wasa. In Japanese, that's called renraku wasa. Es qué hacer si algo sale mal. That's what to do if something goes wrong. Como les enseñé antes, esta posición se llama 100 kilos. As I taught you before, this is the 100 kilo position. Yo debería estar aplastando a Nacho, pero para no aplastarlo estiré esta pierna. I should be crushing my opponent, but not to do it, I'm stretching my leg. Ustedes sí deben tener las dos rodillas juntas acá contra el cuerpo de uno. On the real life, you should be on your knees. Esta es la primera entonces. Se llama kimura inversa. So this is the first lock called Kimura inversa. Lo tengo que hacer bien lejos de la ropa, porque si se agarra la ropa, ya después no le puedo hacer la técnica. I have to do it away from my opponent's clothes because if he grabs to his pants, I won't be able to do it. Acá hago una técnica de muñeca. Here I go against the wrist. Si me estira el brazo para escapar, paso esta palanca. If he stretches his arm to escape, I do this leverage. Si acerca el brazo a la oreja, paso a hacer una kimura normal. If he puts his arm close to his ear, I do a normal kimura. Y desde acá tengo varias salidas posibles. And from here, I have a few possibilities. Empezamos rodeando la cabeza. This is the first, going around his head. Kimura normal, ¿sí? And a regular kimura. Acá hago esta técnica de estiramiento de tríceps. Here I do this technique of stretching the triceps. Esta mano la pongo acá, lo coloco de costado. Now I put this hand here and I put him on a side. Acá tengo una especie de crucifijo que usamos mucho en nuestra escuela. This is some kind of a crucifix that we use a lot in our school. Con este brazo de atrás no me puede hacer nada. With that back arm, he can't do anything. Bien. Lo tengo para pegarle en la cara. I can hit his face, his testicles, Que dan en las costillas, also in the ribs. en el torso de la cabeza. Y además puedo colocar este pie donde estaba la mano y hacer todavía un crucifijo peor para él. I can also put my leg where the hand was and do a worse crucifix for him. Puedo definir así, I can define it like this, puedo definir así, estrangulándolo con su remera. also choking him with his own shirt. Pero lo más útil en este caso es golpear los ojos, no dejarlo respirar, tapándole la boca y la nariz. But the most useful thing is to hit his eyes or not allowing him to breathe. Bien, hagamos de cuenta que no hice esto. Hagamos de cuenta que todavía estoy acá en la kimura. Let's pretend that I'm here at the kimura. Desde acá yo puedo pasar a wakigatama. I can do wakegatama from here. Desde acá yo puedo hacer este movimiento para aplastarlo y cargar el peso de mi cuerpo y golpearlo. I can also do this to crush him with my body and hit him. También puedo ponerle el peso de mi cuerpo acá, I can also use my weight here, acá or here, o acá. or here. Son todas estas técnicas que se puede hacer. Desde acá puedo pasar a esta técnica, acá de costadito. From here I can go to this technique. Desde acá, la cabeza mía tiene que estar pegada acá en este lugar. The head has always to be close to your opponent's body. Yo miro la cámara con propósitos pedagógicos, pero su cabeza no debería estar acá. I'm looking to the camera to be able to talk, but you should always be close to your opponent. Bien, esta cadera es un punto fijo. Why make a fixed point with my leg? Si no me quiere estirar el brazo y lo mantiene así doblado, uso esto como punto fijo. If I can't stretch the arm, I use this as a fixed point. Si puedo atraparlo acá, puedo hacer una palanca, pero miren, la palanca la hago apostando esto para acá, ¿ven? If I can catch him here, I can also make a leverage, but I have to press right on the shoulder. Bien. Supongamos que no puedo ni atraparlo con esta, ni atraparlo con esta. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo a la mano, esta mano que está acá abierta, y hago esto. If I cannot catch the arm with my legs, I'll put his elbow against his face and do this. Acá usé la mejilla como una tercera mano. And I'm using my cheek as a third hand. Bien. De acá puedo hacer una corbata I can also make a necktie y una estrangulación. and a choking. Acá tengo la posibilidad de hacer otra corbata. I also have the possibility of doing another necktie. Desde acá puedo pasar a esta posición. From here I can go to this position
lo tengo listo como para poder hacer todas las técnicas que quieran, depende de lo que encuentre. Here I can do anything with him, depending on what I find. Siempre tengo que ver qué tengo a mano. You always have to look for what's handy. Bien, esta es una... y también puedo hacer candado. Oh, and you can also do a lock. Esta es una de las cadenas. This is one of the chain techniques. Segunda cadena. Recuerden que siempre las cadenas están pensadas para qué hacer si algo sale mal. Second chain technique. Remember that this is thought to be done if something goes wrong. Bien. Veamos dos posibilidades. Estoy acá y voy a hacer un udejiku shigatama. I'm here and I'll try to do an udehiku gashigatama. Pero él consigue sacar este brazo. But he achieves to get that arm away. Me anuló la técnica. Now I can do the technique. Entonces, ¿qué hago? El mismo udejiku shigatama, pero con el otro brazo. Este empeine pasa acá y esta pasa acá arriba. So I will do the same technique but with the other arm. Let's watch it again. Otra posibilidad, entonces. Estoy luchando, él consigue sacar este brazo, entonces yo de acá paso a hacer un omóplata. Miren, abajo estoy poniendo así. Otra posibilidad. Lo mismo de antes. Estoy tratando de hacer un udejiku y él consigue sacar este brazo, tomo este brazo y desde acá hago un omóplata. Another possibility, if he gets to get his arm away, I'll grab the other arm and try to pull the blade of the shoulder. Cuando digo omóplata no es que me equivoqué, es un término que se usa en el jiu-jitsu brasileño, todo el mundo lo llama omóplata. The term omoplata, it's very used in the jiu-jitsu ambiance. Esta mano va acá, porque si no, él se arrodilla, hace una marca y un rodillo y se me escapa. No. ¿Sí? Entonces esta mano siempre tiene que ir acá. La forma de definir es esta. That hand always has to be there, because otherwise he would escape. También puedo hacer esto. I can also do this, grab a finger, Esto. or the head, Esto. also the arm. Esto. Todo lo que tenga a mano. Anything that's handy. Una vez más. Esta vez se va a tratar con. Bien, escuchen, lo mismo de antes. Esto sale mal, le voy a hacer un omóplata, pero miren, se agarró la ropa. Once again, I'll try to go against his shoulder blade, but now he grabbed on to his cloth. Esto suele pasar. This usually happens. Por eso les enseño qué hacer si algo sale mal. That's why I teach you what to do if something goes wrong. En un caso como este, sencillamente busquen otra cosa. In this case, you just look for something else. Tercera cadena de definiciones. Ahora estoy en posición montada, ustedes son el de arriba. Bien, lo más común que pueden hacer es hacer una kimura para que se rinda. Otra de las cosas que podemos hacer, que no lo dije en el video de estrangulaciones, es calzar acá y apretar acá con el cuerpo. Si pueden agarrar de la ropa, mejor. Si no tiene ropa o no se puede agarrar, calcen los dedos acá atrás y sencillamente carguen el peso. This is the third chain technique. The easiest thing to do from here is to go to a kimura. Otherwise, you can also choke by grabbing the opponent's shoulder and pressing with your arm. Si me está empujando, recuerden que pueden hacer técnicas de muñeca. O hacer técnicas de muñeca, torsión. If he's pushing me, you can grab his wrist and do any technique of wrist. Yo no soy partidario de las técnicas de palancas entre dos luchadores que están parados peleando. A mi criterio no funcionan. I don't like the leverage technique with two fighters that are standing. At my judgment, they don't work. Pero en el piso sí. But in the floor, they will work. Bien, estamos peleando. Hago la corbata. Ya la he mostrado a lo largo del curso bastantes veces. Es mi técnica preferida. No solo que puedo definir acá con la corbata y la estrangulación que ya estuve mostrando antes, sino que además lo puedo invertir. Lo pongo boca abajo, así de esta forma. So I'm here fighting, I go to a necktie, and I not only can choke him, but I can put him backwards. Si lo tengo boca abajo, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Lo que tenga a mano. Además de, por supuesto, pegar y definir y todo lo que lleva esto. Here I can hit, I can go to the wrist, the head, anything that comes in handy. Ahora estoy en la guardia. Ustedes
son el de abajo. Cuando estamos peleando así, en la posición de lucha, tengo que conseguir un hueco para poder agarrar una pierna y hacer esto. Esta es una. Now you are on the guard, Esta es otra. on the below part, and you'll have to make a hole and grab his leg. Bien. Desde esta posición defiendo los golpes y cuando puedo lo bajo de esta forma y hago un udegarami. From this position, I block the hits and try to do an udegarami. Udegarami significa nudo al antebrazo. Udegarami means not to the forearm. Si esto no sale por algún motivo, desde acá envuelvo y hago una guillotina. If you cannot do this for some reason, you will wrap his head and go to a guillotine. Si esto no sale, meto la mano por acá abajo, tomo mi mano, con esto empujo para allá y con esto empujo para allá y hago una cervical. If the guillotine doesn't work, you will wrap the arm and do a guillotine to the cervical. Si esto no funciona, paso las dos manos, lo invierto de esta forma y acá hago una cervical mucho más dura. If that doesn't work, you will use both of your hands, turn him backwards, and that's a very hard cervical. Atención, en los vale todos, que vale pegar codazos, que no está permitido las llaves cervicales. Attention, in sport fights, these kind of lugs are not allowed. Imagínense lo peligrosas que son. Imagine how dangerous they are. Y esto es porque no duele tanto, entonces la persona no se rinde y cuando la lesión está hecha, el corrimiento de alguna vértebra ya es demasiado tarde. That's because the cervical lug, it's not that painful and you can make a lot of damage without inducing any pain. Estoy en la posición de montada, ahora ustedes son el de abajo. Él me está montando. Desde acá yo puedo controlar la situación. Lo tengo atrapado con los pies, este candadito que tengo ahí atrás, porque de esta forma lo puedo manejar. Si él se llega a parar, Now you are below in the mounted position. You are in control, but if he wants to stand to make a slam, si él se llega a parar, ya no me conviene tener ese ganchito de atrás. Lo que me conviene es cerrar un poco las rodillas para que no llegue con su golpe. now the hook is not convenient behind the opponent's back. What I have to do is to bring my knees close together so that he won't reach my face. Acá está mi rodilla. Esta parte de atrás de la rodilla se llama corva. Here's my knee, and the back part of my knee. Con la corva empujo para allá, empujo para allá y con esta mano agarro el talón. With the back of the knee, you will push, and with your hand, you will grab the heel. Con esta mano me cubro. And with the other hand, you cover your face just in case. Estoy tratando de soportar la golpiza o el lluvia de golpe que me va a tener que tirar acá. I'm trying to avoid the hit that will come after I throw him. Para lo que recomiendo que agarren un brazo y lo crucen, cosa que si él me quiere tirar con el otro, yo con un solo brazo puedo defender. Igual esto tiene que ser rápido. I advise that you grab one arm and cross it so that he won't be able to hit. Ahora, miren, empujo para allá y jalo para acá. Now you push one way and pull on the other. Once again. Sí, seguimos. Entonces, se paró. Me defiendo cruzando, empujo y agarro. So he's standing, I push and grab this way. Bien, arriba. Otra vez más. Volvemos. Otra posibilidad que tengo, supongamos que no lo puedo mover de esa forma, cruzo, agarro acá con el antebrazo y lo barro de esta manera. Esta es otra de las posibilidades. Another option is to cross him and Vamos de nuevo. swipe him with my forearm. Lo que hice fue jalar para allá. So you pull with your forearm. De esta forma. Ahora estamos de vuelta en la posición de montada, arriba. Entonces, suponemos que el oponente se quiere levantar y ahora tiene demasiada masa hacia adelante y no lo van a poder barrer con esta pierna, porque estoy muy tirado hacia adelante. Entonces, lo que van a hacer se llama el helicóptero. Las dos piernas van en mis caderas y empujan hacia arriba. Una vez que el oponente esté en el aire, van a soltar una de las piernas en la dirección
en la que quieren que caiga. Y rápidamente pasan a la montada. Ahora en inglés. So, as we said before, we're in the mounted position, and your opponent tried to stand up like I am doing. So now I have too much mass this way, so you won't be able to swipe me. What you have to do is to put both of your feet right there and push. And now you lose one leg, and you let your opponent fall to one side and go quickly to the mounted position. Bien, esto es todo. Hemos tratado de hacer un recorrido en estos 4 bloques de todo lo que necesitan para poder tener una defensa y ataque en el piso aceptable. So this is it. We've gone through everything that we find useful so that you will have a good defense and attack on the floor. Esto lo aprenden con la mente, pero también lo tiene que aprender el cuerpo. You will learn this with your mind, but your body also needs to learn this. Sus células motoras tienen que aprender estos movimientos Your cells need to learn these movements. y tienen que crear caminos neurales. And you have to create neural paths. Y eso solo se consigue con la repetición. And that's only achievable through repetition. No alcanza con aprender el movimiento. It's not enough with learning the movement. Tienen que incorporarlo. You have to make it a part of you. Tienen que hacerlo suyo. You have to make it yours. Tienen que hacerlo bajo presión, bajo la resistencia del otro. You have to do it under pressure and under resistance of your opponent. Traten de entrenar en el peor de los escenarios. Try to train in the worst of scenarios. Y recuerden, no lo van a aprender sentados mirando el monitor. And remember, you won't learn this by sitting and watching to the videos. Sin embargo, sí lo pueden aprender practicando. Es posible que ustedes aprendan esto mirando el video. But you will learn it if you practice it. You can learn by watching the video. Pueden consultar lo que deseen en la dirección de correo electrónico que está apareciendo ahora. For anything, you can reach me at this email address. Muchas gracias, espero que hayan aprendido del video. Thank you a lot, and I hope that you've learned from these videos.